día. Dios les bendiga, hermanos. Para hoy, octubre 2, el devocional se titula Combustible para dar alegremente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 y el verso 11. Dios ama al que da con alegría, porque Él mismo es un dador alegre, que se entrega con alegría y generosidad, y da todo lo bueno a su pueblo. Y uno de los buenos regalos que Dios nos ha dado es una lista de promesas y proverbios para alimentar nuestra alegría al dar. Segunda de Corintios 9. Provee abundante combustible para la generosidad. Pablo enseña que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Se trata esencialmente de un proverbio como los que leemos en el Antiguo Testamento. Hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Proverbios 11:24. Sin embargo, lo que pasa con los proverbios es que deben leerse correctamente, como verdades generales, y no por lo que no son, promesas absolutas. Pablo no nos está dando una fórmula. Si pones una cierta cantidad, recibirás una cantidad mayor. En cambio, está animando a sus lectores a sembrar con gusto y liberalidad porque se obtendrán beneficios cuando lo hagamos. Dar generosamente trae sus propias recompensas, que los tacaños nunca conocerán. Si esparces unas pocas semillas de tu flor favorita y esperas una hermosa exhibición en unas pocas semanas, serás decepcionado. Si siembras abundantemente, el resultado será asombroso y dará gusto contemplarlo. Unos versículos más adelante nos dan más combustible para dar. Ahí Pablo dice que los que son generosos serán enriquecidos en todo. Segunda de Corintios 9:11. Lamentablemente, es común que las personas se detengan allí y lleguen a la conclusión de que Dios los hará ricos una vez que hayan dado algo de dinero. Quizá Él haga precisamente eso, pero viene con el propósito revelado en el resto del versículo. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Es posible que Dios te enriquezca, pero el enriquecimiento tiene como objetivo una mayor generosidad, que a su vez producirá acción de gracias a Dios. ¡Qué promesa! Dios pagará nuestra generosidad para que podamos seguir siendo generosos. Mientras damos, Dios nos da más para dar. ¿Quién podrá ser tacaño ante promesas tan bellas? Es una tragedia que tantas personas hayan abusado de estas promesas y proverbios, usándolos para incitar a personas bien intencionadas a dar por razones equivocadas. No hay necesidad ni excusa para falsas garantías de prosperidad o llamadas manipuladoras que toquen la fibra sensible de nuestro corazón. Tenemos tantas buenas razones que honran a Dios para ser generosos. Las verdades y promesas de la palabra de Dios son suficientemente ricas y solo ellas alimentarán la genuina alegría cristiana al dar. Medita en estas verdades y en nuestro Salvador, quien siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. Esa es la única manera de dar que verdaderamente honra a Dios, con sacrificio y alegría. Para profundizar, 2 Corintios 9, del 6 al 15. Gracias, Tita. Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga a los que se acaban de conectar.
Como leía nuestra hermana Tita, ahora el devocional tiene por título El combustible para dar alegremente. Y este tema de las finanzas dentro de la vida cristiana es espinoso, porque desafortunadamente la mal llamada doctrina de la prosperidad distorsionó tanto esta verdad, este acto de adoración, porque realmente se dan cuenta ahora que dar con alegría es un acto de adoración con alegría a nuestro santo y buen Dios. ¿Y cuál es la base de esa alegría? ¿Y cuál es la recompensa de esa alegría? Y realmente se han dado cuenta de que hemos tenido un concepto equivocado acerca del dar, de las recompensas del dar y las motivaciones de ese dar. Dios no necesita dinero, eso tengamos en cuenta. Y se dan cuenta el por qué Dios permite que el apóstol Pablo hable acerca de este tema, de las finanzas dentro de la vida cristiana. Entonces leamos el texto base y yo lo voy a leer completo, que el devocional no lo lee completo. 2 Corintios 9, 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, mi querida familia, vivimos en una época en la que el tema del dar en la iglesia ha sido distorsionado, manipulado, reducido a un sistema de transacciones con Dios. Algunos han convertido, y ustedes lo han vivido de primera mano, la mayordomía cristiana en un negocio. Da para recibir. Siembras para cosechar riquezas terrenales. Si ofrendas de Dios, te multiplicará lo material. Este falso evangelio de la prosperidad ha herido profundamente, y esto lo aclaro de nuevo, ha herido profundamente la comprensión bíblica de lo que significa dar con alegría. Y este tema ha sido piedra de tropiezo para muchos dentro de la iglesia. Muchos han sido destruidos, dañados, muchas personas han sido tan manipuladas con este tema. No sé si ustedes se dan cuenta de que hubo una profecía, pseudo profecía, que el 23 de septiembre era el arrebatamiento. Y busquen en la internet que mucha gente que seguía a este hombre, un pastor africano de mucha influencia en Estados Unidos y en el mundo de habla hispana, mucha gente vendió y entregó todo lo que tenía porque querían tener tesoros en el cielo. Y yo no sé si alguno de ustedes fue arrebatado, porque aquí están todos. No pasó nada. Gente lloraba porque había vendido sus casas, había entregado todas sus cuentas bancarias, habían quedado sin nada en sus manos. Y así ha pasado con muchos, con esa doctrina de la prosperidad y falsas profecías, comprando el favor de Dios. Y es un tema que realmente ha dañado mucho la fe en Jesucristo. En algunos púlpitos se presenta a Dios casi como un inversionista celestial o un banquero que multiplica nuestras ofrendas en forma de riquezas.
materiales. Por eso hablar de dar alegremente parece hoy un concepto gastado y sospechoso. Pero cuando la palabra de Dios, escrita por Pablo a los Corintios, él no está levantando una campaña de manipulación, ni apelando al miedo ni a la culpa. Él está mostrando que el dar cristiano tiene un combustible espiritual. No se olvide que nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y tengámoslo siempre en mente. Entonces, todo lo que tú haces para el Señor tiene un eco en el mundo espiritual. Nace, y esa alegría o ese combustible espiritual nace del Evangelio, de la gracia de Dios y del reconocimiento de Cristo. Es el don inefable. O sea, el don que Dios nos da a nosotros es Cristo. Cristo nos entregó todo. Nos entregó todo lo de Él. No se eximió de nada. Y eso es lo que está en el apóstol Pablo allí. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9, 6 al 15, nos lleva a una comprensión radical diferente. Dar no es una transacción, es una expresión de adoración. No es un método para manipular a Dios, es una respuesta a la gracia de Dios. Pablo nos enseña que el combustible que enciende un corazón alegre para dar no es la avaricia disfrazada de fe, sino la gracia abundante del Señor en Cristo. Mis hermanos, hoy quiero en esta mañana que juntos veamos el dar cristiano es un fruto de un corazón transformado por la gracia, sostenido por la confianza en la provisión de Dios y dirigido hacia la gloria de Dios. Miremos la ley espiritual del que siembra y de la cosecha. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí el apóstol Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, no está prometiendo riquezas terrenales a cambio de ofrendas. Él usa una metáfora agrícola. Lo que se siembra determina lo que se cosecha. El punto no es la cantidad, sino la actitud. El que siembra en egoísmo cosechará vacío espiritual, pero el que siembra con generosidad cosechará fruto espiritual. La verdadera cosecha es en el carácter, en bendición espiritual, en impacto eterno, más frutos de justicia, más gloria para Dios, para bendición en el avance del Evangelio. Porque esas finanzas, o eso que tú, en amor, lleno de la gracia y la misericordia del Señor, agradecido con Dios, eso no lo va a recibir Dios económicamente. Lo va a recibir en alabanza por otros que han sido bendecidos por lo que tú has dado. Porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Había gente con muchas necesidades dentro de la iglesia. Y lo que estaba haciendo Pablo era tomar de esas ofrendas, ministrar a los santos, los que tenían hambre, la expansión del evangelio. Y el evangelio crecía. Y muchos daban gloria a Dios. Ese es uno de los principios. Esa es la ley de la cosecha. Ahorita se dan cuenta de ese impacto en el mundo espiritual. O sea, la recompensa. Luego el versículo 2 dice, la actitud del corazón de dar. Cada uno es como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este versículo corrige dos extremos. Dar con tristeza, como una obligación religiosa sin gozo. Dar por necesidad, manipulado por las presiones externas o promesas falsas. El verdadero dar no surge de una coerción o de una manipulación, sino de convicción. Dios no está interesado en el tamaño de las ofrendas, sino en la disposición del corazón. Recuerde que Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón y lo conoce. Él sabe qué es lo que motiva a ti llevar una ofrenda al altar de nuestro santo y buen Dios. Si estás pensando en el crecimiento del evangelio, si estás pensando en aquellos que tienen hambre, si estás pensando en ser usado con lo que Dios te ha dado, haciendo tesoros en el cielo, anhelando bendecir a tus hermanos, anhelando bendecir a quienes sirven, que trabajan en la obra. Y van a ver más adelante lo que dice el apóstol Pablo con respecto a eso. Entonces dice que el corazón alegre es aquel que ha entendido que dar es un privilegio, no una carga.
Bueno, dar es un privilegio, una carga. Mira lo que dice Hechos 20, 33 a 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está hablando el apóstol Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, mire, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que el que dijo, más bienaventurado dar que recibir. El mismo apóstol Pablo tenía claro. Él no se convirtió en una carga para la congregación. Imagínense Pablo, trabajando en la obra y trabajando con sus propias manos, haciendo tiendas, para que con ese dinero también ayudaba a la congregación, ayudaba a los santos. Entonces, mire el privilegio que es dar más que recibir. Y aquí hay un principio. Se van a dar cuenta que el devocional decía acerca algo de las personas tacañas. Aquí está hablando de personas ávaras, personas que tenían muchísimo y no se miraban la gran necesidad que tenía alrededor la iglesia, sino que querían atesorar más y más. Antes quería que les dieran más. No entendían que estaban siendo infelices por su propio egoísmo y están perdiendo grandes privilegios delante del reino de los cielos. El combustible para dar es el dar, la gracia abundante de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué damos a Dios? Damos como respuesta a su gracia. Pablo recalca de que el origen de toda generosidad cristiana no es la presión externa, sino la gracia abundante de Dios. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. En otras palabras, Pablo, nosotros damos por primero de lo que hemos recibido. El combustible de un corazón generoso no es la codicia disfrazada de espiritualidad, como decíamos ahora, sino de gratitud a Dios. Dar alegremente no es un cálculo contable, es una adoración. Es reconocer de lo que tengo no es mío, sino de Dios, y que devolverlo en gratitud es participar en su obra. El propósito de dar no es el enriquecimiento de las personas, sino que las necesidades de los santos sean suplidas en el nombre de Dios para que sea glorificado. Cada vez que un creyente da con alegría, no está financiando un sistema humano, está participando del plan eterno de Dios para sostener su pueblo y extender el evangelio. Mire, para que ustedes sepan, hay una mujer muy especial en la Biblia, Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primera creyente en Europa. Esta mujer tenía dinero. La púrpura era un comercio que generaba muchos ingresos. ¿Y sabe qué hacía esta mujer? Según cuentos históricos, no está en la Biblia, pero la tradición habla de que Lidia fue la que financió el apoyo misionero para la plantación de la iglesia de Tesalónica y de Gálatas. Esta mujer tomó de todo lo que Dios le había dado con gratitud y hizo parte del apoyo misionero de Pablo. Muchos en Estados Unidos lo hacen. Bueno, la obra reformada aquí en Colombia en muchos lugares ha sido financiada, no por la misma iglesia, sino por otras iglesias que dan con alegría. Porque uno de los problemas en toda Latinoamérica, uno de los grandes problemas del avance de la iglesia reformada ha sido las finanzas. La gran mayoría de pastores de iglesias reformadas son laicos. Yo lo fui. Por 7 años trabajaba. Y aún trabajo cuando Dios me lo permite, materialmente, para la provisión de mi familia. Pero eso hizo Lidia. Y tiene su recompensa. Se habla de ella en la historia. Continuemos.
El combustible de dar no es la promesa de recibir más dinero, sino la certeza de que Dios es suficiente. Y esto es claro, téngalo siempre en mente. Dios es suficiente. ¿Y por qué digo que lo tenga en mente? No sé si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo está hablando de una mujer, la viuda, que lleva una blanca al altar como ofrenda. Y le dice a los discípulos cuál de los dos dio más. El publicano, perdón, el fariseo, que hizo sonar trompetas cuando caían las monedas en el alfolí, o la que entregó una blanca. Y dice que la que dio la blanca entregó más. Mire que no trataba de cantidad. Se trataba del corazón y de la suficiencia de Dios en ese corazón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice que esa mujer entregó todo lo que tenía, materialmente. Pero no se trataba de lo que ella tenía materialmente, sino lo que tenía en las promesas, en Dios. Porque el Salmo 68:5 dice, se refiere a que Dios es Dios de viudas y de huérfanos. El Dios de ella no era esa blanca. Ella no dependía de esa blanca. Ella dependía del Dios Todopoderoso, que proveía para ella lo que necesitaba. Entonces, Pablo está diciendo que la suficiencia de Dios tiene que ser la base para esa alegría. Ese es el secreto. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:10-13. Y está hablando acerca de este tema. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, que la iglesia en Filipos se había olvidado de ayudar a Pablo en sus necesidades. Se habían olvidado y habían revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Mire, querían hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, mire, no estoy diciendo esto porque tenga escasez. Y aquí dice el apóstol Pablo en su vida espiritual, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo no decía, pues como no me llega plata para comer, yo no voy a predicar, no voy a trabajar, no voy a plantar iglesias. No, él está diciendo, porque aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que la fortaleza. Aquí está hablando de la suficiencia de Dios en su vida. Y luego nos lleva a otro texto en Hebreos 13:5-6. Sean vuestras costumbres en avaricia, es decir, vivan de esta la eternidad sin avaricia. Aquí está hablando del avaro, es el tacaño, el mezquino, el que quiere tener más todos los días y no piensa en los demás, el que no cree que hay más necesidades afuera. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, Dios, aquí está la suficiencia de Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Esto es una promesa. Hermanos, tu felicidad y tu gozo no depende de lo que tienes en tu bolsillo, porque eso se acaba, Dios te lo puede quitar. Dependes de Dios en tu vida, Dios es tu deleite, Dios es tu gozo, y te hace vivir alegremente, tengas o no tengas, en ese gozo, que sabes de que Dios está contigo. Hermanos, como cristianos, no damos porque Dios nos dé más, ya Dios nos dio todo. El cristiano que no teme quedarse sin recursos porque confía en que Dios provee, la gracia de Dios asegura de que el creyente nunca carecerá de lo necesario para seguir siendo generoso. Porque el versículo 10 dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es el que te da salud para trabajar? Dios. ¿Quién es el que dio talentos? Dios. ¿Quién te gracia y favor? Dios. Es Dios. Dice, pan al que come y proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire que es un acto de justicia. Cada vez que tú llevas una ofrenda al altar, que presentas tus ofrendas delante de Dios, es un acto de justicia, es un acto de agradecimiento, es un acto de confianza, de fe, de dependencia de Dios, de gloria a Dios. Si ve que la ofrenda va mucho más allá. Miremos lo que Dios multiplica. No son cuentas bancarias.
Él lo puede hacer si quiere, y puede hacerlo, pero si tú das, Dios dará más. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuentas bancarias, sino los frutos de vuestra justicia. La generosidad produce frutos espirituales, santidad, testimonio, impacto en la obra de Dios. El resultado dará alegremente gratitud y gloria a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El dar no solo satisface necesidades materiales, sino que provoca un cántico de gratitud de quien recibe esa provisión. El dar a los creyentes no dice qué generoso es el hermano, sino qué grande es Dios que ha provisto a través de su pueblo. Hay una historia, no está en la Biblia, pero la escuché de un pastor. Había una mujer devota, creyente, confiando en el Señor, pero muy pobre. Y está sentada en su mesa con sus 5 hijos a la hora del almuerzo. Y lo que tienen para comer es un vaso con agua. Y están orando, dándole gracias a Dios, adorando a Dios por el vaso de agua que tienen de almuerzo. En los muchachos en la cuadra había unos muchachos de esos que les gusta hacer travesuras y molestar a la gente. Al ver lo que estaba haciendo la señora, se dijeron entre ellos: vamos a la tienda, compremos leche, compremos esto, comida, pan, y tirémoselo por la ventana para que ella piense que fue Dios que se lo envió en acción de burla. ¿Y quién cree que lo envió? Dios. Estaba usando la maldad de esos hombres para bendecir a esta mujer, que estaba adorando a su santo y buen Dios, que era su proveedor. Dios es nuestro proveedor, nada nos faltará. Pero cada vez que nosotros tenemos el corazón lleno de avaricia y de codicio, estamos haciendo que el dinero sea nuestro Dios y que Dios no sea nuestro Dios. Y hay un problema allí, hay un problema de idolatría, que Dios es nuestro, que el dinero es nuestro Dios. Miremos el clima entonces del devocional. Gracias a Dios por su don inefable. El mayor ejemplo y motivo de nuestro dar es Cristo mismo. Él es el don supremo, el regalo inefable de Dios al mundo. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, mira lo que dice Romanos 8, 30 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo nos dará lo necesario para suplir a su pueblo? Hermanos, dar es una adoración, no una inversión. No damos para que Dios nos devuelva más dinero, damos porque ya lo hemos recibido todo en Cristo. Son motivaciones en la gracia, no la presión. La iglesia no necesita manipulación ni promesas vacías, necesita creyentes que han probado la suficiencia de la gracia de Dios. ¿Has probado la suficiencia de la gracia de Dios en tu vida? Pues esté agradecido. El gozo en dar proviene de la confianza en la provisión de Dios. Hermanos, el cristiano generoso nunca teme quedarse sin nada, porque sabe que Dios siempre provee todo lo suficiente. Dar glorifica a Dios y edifica a la iglesia, mis hermanos. El fruto de dar esa acción de gracias en unidad entre hermanos y un testimonio vivo del Evangelio. Queridos hermanos, el combustible para dar alegremente no es la avaricia disfrazada de fe, ni la presión de los hombres, ni la manipulación de las falsas promesas. El combustible verdadero es la gracia abundante de Dios en Cristo Jesús. Damos porque hemos recibido el don inefable. Damos porque confiamos en la suficiencia de Dios. Damos porque sabemos de que al hacerlo producimos frutos de justicia y provocamos gratitud a Dios en otros. El combustible para dar alegremente. Pablo, en 2 Corintios 9, nos recuerda que cuando damos estamos sembrando espiritualmente. Jesús dice, cuando damos estamos depositando en una cuenta celestial. Ambos textos, los que hemos leído, que complementan dar con alegría. Mira lo que dice Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Bueno, dar alegremente es invertir en lo eterno. Lo que das a la obra de Dios nunca se pierde. Puede que el mundo no lo entienda, puede que ningún hombre te lo agradezca, pero cada ofrenda con fe es un depósito en el banco del cielo. Dar alegremente revela dónde está tu corazón. Si tu corazón está en la tierra, dar será doloroso y difícil. Pero si tu corazón está en Cristo, dar será un gozo, porque allí está tu verdadero tesoro. Dar alegremente rompe la idolatría al dinero, mis hermanos. Muchos cristianos dicen, mi tesoro está en el cielo, pero sus cuentas bancarias muestran lo contrario. Cuando damos, testificamos de que nuestro tesoro no es el dinero, sino Cristo. Dar alegremente es la siembra con frutos eternos. Cada moneda entregada con amor se traduce en almas alcanzadas, ministerios fortalecidos, iglesias edificadas y el nombre del Señor glorificado. Mis hermanos, para terminar, el combustible para dar alegremente no es la presión de los hombres, ni la expectativa de recibir más dinero. El combustible es la gracia de Dios en Cristo. Damos porque ya lo tenemos todo en Él y al hacerlo acumulamos tesoros en el cielo. Terminamos con una pregunta. ¿Estoy sembrando solo en la tierra o estoy invirtiendo en la eternidad? ¿Dónde está tu tesoro? Porque allí también está tu corazón. El Evangelio nos recuerda que Cristo es el don inefable. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él no se reservó nada. ¿Cómo podríamos nosotros retener lo que es suyo? Porque todo es de Dios, todo, hasta la riqueza. El Señor dice que de Él es la plata y el oro. Demos con alegría, demos con fe, demos con gratitud, porque cada acto de generosidad es un eco de lo que ya hemos recibido en la cruz. Mis hermanos y hermanas, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a poner delante nuestro buen Dios